Libertad de expresión, información y de opinión. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de opinión pública. Es, en fin, la condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende, es importante afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Considerando que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la persona humana y que el Estado de Honduras es parte de una serie de convenciones y tratados internacionales de los derechos humanos que reconocen este derecho en primera generación. Para ello analizaremos si nuestra legislatura primaria y secundaria tutela el derecho en referencia. Resulta interesante partir y centrar la atención de la normativa constitucional de la cual emanan las garantías y libertades fundamentales. Marco constitucional. La Constitución de la República de Honduras, emitida en el año 1982 bajo el Decreto 3182, literalmente establece en el título 3 de las Declaraciones de Derechos y Garantías, capítulo 2 de los derechos individuales y en los artículos 72 a 75, garantías y disposiciones especiales sobre la libertad de expresión, que en este ámbito se conocen como la libre emisión del pensamiento. Es la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Lo señala el artículo 72. Con este artículo, nuestra Carta Magna está consagrada en el derecho de difundir informaciones e ideas y expresamente establece que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa, pero al mismo tiempo introduce la figura de las responsabilidades ulteriores, permitiendo de esta forma el debate abierto, incluso las ideas desfavorables y minoritarias con garantías para el que se sienta lesionado. El alto riesgo de los periodistas y la censura. En Honduras, el ejercicio del periodismo de forma ética, responsable e independiente se convirtió en alto riesgo hasta el grado de que los periodistas ponen en riesgo sus vidas y hasta sus familias. En casos donde los periodistas cubren la denuncia de casos de problemas de corrupción de funcionarios públicos, en otros casos de crimen, narcotráfico, violación de derechos humanos, entre otros. Hay muchos conceptos y tratados internacionales de los cuales Honduras es suscriptor, como es la Declaración de Chapultepec que firmó Roberto Micheletti en el año 1994. Se define como una declaración que fomenta la libertad de prensa en América Latina. Honduras, siendo un país donde la libertad de expresión y prensa es vulnerada, es más que necesario el apoyo y respaldo de estas organizaciones para respaldar a los periodistas en su ejercicio de la profesión, ya que en los últimos años los gobiernos han atacado a la prensa, sea con censura, amenaza y hasta con asesinato de los mismos, donde se limite el acceso a la información pública. Es decir, que sigue siendo un país severamente golpeado y socavado en su Estado de Derecho por máximos líderes. Esto debido a la actividad de corrupción, delincuencia y narcoactividad que alcanza hasta altos funcionarios, por lo cual la persecución a comunicadores y periodistas no es algo nuevo o extraño. Según estudios realizados actualmente por parte de Reporteros Sin Fronteras, Honduras se encuentra entre los países con peor libertad de prensa en América Latina. El 21 de marzo del 2003, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hizo público un informe especial sobre el anteproyecto de reformas a la Ley del Marco del Sector de Telecomunicaciones, en el cual se incluye que las mismas son un atentado contra la garantía de la libertad de prensa y expresión privada y comunitaria. Este año 2024, meses atrás, el presidente del Congreso Nacional anunció la creación de una comisión especial, según para investigar y analizar la libertad de expresión y proponer mejoras al estado actual de la prensa hondureña. Pero el gremio periodístico no lo asimiló de la misma manera y se manifestó en total rechazo a la iniciativa. Tanto la presidencia de la Asociación de Prensa Hondureña y Colegio de Periodistas se han manifestado en total rechazo, ya que señalan que lleva un tinte político y mala intención de perjudicar. Ante este anuncio, la iniciativa de ley que atenta contra la libertad de expresión, la presidenta del Colegio de Periodistas en San Pedro Sula, Lisette García, dio a conocer su criterio, argumentando que como Colegio de Periodistas no permitirán quedarse en silencio ante la segunda amenaza por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Por otro lado, señala que como defensores de la libertad de expresión están alertas ante cualquier movimiento o acción,
Señaló, sabemos que el Congreso Nacional lo último que hizo fue nombrar una comisión para analizar el sistema de la libertad de expresión, cuestión que no vemos lógico nosotros, ya que la libertad de expresión no tiene por qué analizarse, se tiene que respetar. Lo que se convierte en una preocupación del gremio, señala García, aparte de las múltiples muertes y atentados contra periodistas y comunicadores, para lo cual sí se debería crear comisiones, además de temas importantes del gremio, ya que las medidas y mecanismos de protección no han funcionado, es decir, que los periodistas no cuentan con respaldo y el ejercicio del periodismo se convierte en un escenario de inseguridad.